Bien, en la clase pasada estábamos hablando de este tema, del tema de el cambio de orden de integración en la integral doble. Y vimos que cuando uno tenía una función continua sobre un conjunto D, este conjunto era una región de tipo 1 o de tipo 2, ¿ok? Entonces se podía realizar un cambio en el orden de la integración. Habíamos visto la clase anterior a esa que podíamos calcular la integral usando esta fórmula, ¿ok? Ese orden, en donde integrábamos primero con respecto a y, después con respecto a x. Eso es cuando la región D se ve como una región de tipo 1 y esta otra cuando la región se ve como una región de tipo 2. Entonces, esencialmente a lo que llegamos es a que si teníamos una región que podía verse tanto como una región de tipo 1 como una región de tipo 2, entonces en realidad podíamos hacer el cálculo de esa integral usando cualquiera de estas dos integrales, usando el orden que quisiéramos, siempre que escribiéramos la región de la forma que corresponda en cada caso. ¿Ok? Eh, También habíamos visto que posiblemente, si teníamos, eso lo vimos en los ejemplos, posiblemente si teníamos algo como esto, como lo que estaba acá en el ejercicio 20 que hicimos en la clase anterior, esa región se compone o está compuesta por dos partes, la región D y la región de tilde, ¿no? Entonces, puede pasar que dos regiones, cuando se unen, vistas de cierta forma, cada una de ellas, D y de tilde, estaban vistas como regiones de tipo 1. Entonces, al tratar de verlas como una región de tipo 2, la unión de ellas dos, D y de tilde, se ve como una región de tipo 2, una sola. Y entonces la integral, esta que teníamos antes, que era una suma de integrales, ¿ok? Esta suma de integrales se veía como una sola integral. ¿Okay? Entonces puede pasar que no es que simplemente tengamos que invertir el orden, sino que puede ser que tengamos en lugar de dos integrales una sola o en lugar de una tengamos dos cuando descomponemos y dividimos la integral la región en varias partes. ¿Ok? Bueno, el asunto ahora con la integral triple es que la situación que se presenta es muy similar. Yo voy a pasar rápidamente la parte que tiene que ver con la definición, porque como van a ver, la definición es esencialmente la misma. Bueno, en realidad en estas láminas yo voy a definir la integral usando sumas de Riemann, pero nosotros vimos la definición para integral doble mediante las integrales de funciones escalonadas, ¿sí? Pero acá es para una definición muy similar, solo que con integrales de Riemann. Entonces, la esencia es la misma. En lugar de tener dos variables, uno lo que tiene son tres variables. ¿Ok? Entonces, el asunto, lo voy a pasar rápidamente, es este, que uno lo que hace es considerar sumas de Riemann en donde la suma es triple. En el caso de integrales dobles, la suma es doble. En el caso de integrales simples, hay una sola suma. ¿Ok? Entonces, esencialmente, lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando uno tiene, voy a rayar acá, en el caso de integrales dobles, ¿qué hicimos nosotros? Comenzamos integrando sobre rectángulos, ¿verdad? ¿Los rectángulos de qué forma eran? Los rectángulos eran de la forma Q igual a B cruz producto cartesiano CD. ¿Ok? Ese es un rectángulo en R2. Así es un rectángulo en R2. Y sobre estos conjuntos fue que comenzamos a integrar. Ahora, la misma situación se presenta ahora en R3, solo que ahora en R3, ¿cómo son los rectángulos? Ya un rectángulo en R3 va a ser de esta forma. Va a ser de la forma A1, B1 por A2, B2 y producto cartesiano A3, B3. Es decir, ahora ya no el producto cartesiano que consideramos ya no es de dos intervalos en R, sino de tres. ¿Ok? Y eso produce lo que se conoce como un rectángulo o un intervalo, así también se le llama, en R3. ¿Ok? ¿Qué es este intervalo? Bueno, este intervalo es una caja. ¿Ok? O ese rectángulo, en realidad no, visto en R3 deberíamos llamarle caja o paralelepípedo, porque el asunto es que
se tiene este rectángulo que sería este intervalo que está acá, A1, B1, multiplicado por este otro intervalo que está acá, este intervalo sería A2, B2, y después se multiplica por un tercer intervalo y eso produce una caja. ¿Ok? Este otro intervalo que está aquí sería A3B3. Es decir, esencialmente lo que estamos haciendo es mirar a uno de los intervalos como el largo de la base, el otro como la profundidad y el otro como la altura. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace el producto cartesiano, es lo mismo que pasaba en el plano. En el plano, cuando teníamos AB por CD, ¿sí? Lo que teníamos era una caja, porque es un rectángulo, porque esencialmente hacer el producto cartesiano de estos dos intervalos, del intervalo AB por CD, era lo mismo que tomar esto que está acá, ¿no? Es decir, tomábamos un rectángulo cuya base era el intervalo AB y cuya altura era el intervalo CD. De la misma forma, cuando estamos en R3, lo que va a ocurrir es que ahora ya no hay solo largo y ancho, sino también altura. ¿Ok? En este caso, esta longitud, la profundidad y la altura. Entonces, se presenta una situación similar, ¿no? Si nosotros siguiéramos el mismo camino que seguimos para definir la integral doble usando funciones escalonadas, la situación sería similar la situación sería así. Yo tendría, digamos, un rectángulo Q que sería nuestra caja. Vamos a ponerla así, AB por CD por EF. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hicimos cuando definimos la integral doble? Lo que hicimos fue tomar una partición de esta, tomar una partición de esta y hacer producto cartesiano de esa partición. Pero ahora se toma una tercera partición porque hay un tercer intervalo. Y entonces con esas tres particiones lo que va a pasar es que esta caja que está acá queda dividida en subcajas. Tengo mi caja acá, ¿ok? Y entonces lo que hace estas tres particiones por nosotros es que divide esto así en pedazos, ¿sí? Divide esta parte en pedazos también y divide esto en pedazos también. Y entonces aquí van a quedar cajitas, ¿ok? Van a quedar unas cajitas por acá, otra cajita por ahí atrás y así sucesivamente. Y van a quedar esto dividido, todo esto dividido en cubitos, digamos, ¿ok? Bueno, eso sería la partición de esta caja. Uno lo que hace es como llenar toda la caja con pequeñas cajitas, ¿ok? Bueno, una función escalonada sería una función que es constante en cada una de esas cajitas. Eso sería la forma análoga de definir las funciones escalonadas. Después, ¿cómo se definiría la integral de una función escalonada? Ahora, como si yo tenía una función escalonada eh, f era escalonada, ¿cómo era la integral doble sobre q? Bueno, la integral triple ahora sería sobre q de f. Esto sería la suma de las integrales sobre los QSUIs, las pequeñas cajitas. ¿Ok? Lo que pasa es que esta sería una suma triple realmente. Aquí es una suma triple. ¿Ok? Porque estaríamos variando en I, en J y en K, en la longitud, en la profundidad y en la altura. Y cada una de estas, como F es constante en Q sub I, digamos que vale C sub I. Bueno, esta Q sub I debería decir Q sub I JK. En Q sub I JK, entonces, lo que pasaría acá es que estas integrales serían simplemente C sub I JK por el volumen de Q sub I JK. ¿Ok? Es decir, yo no sé si tú recuerdas, Manuel, o ustedes que están en línea, lo voy a mostrar acá. Pero les voy a mostrar acá lo que habíamos hecho con la integral doble.
Lo que habíamos hecho era definir primero la integral de una función escalonada, ¿sí? ¿Cómo era la integral de la función escalonada? Así, ¿ok? Lo que yo estoy proponiendo es que si tuviéramos una función de 3 variables, ya no de 2 variables, una función escalonada, entonces la integral de la función escalonada sería una integral triple. Una integral triple en I, en J y en K. ¿Ok? Aquí sería C sub I JK multiplicando al volumen, ya no al área, porque lo que se tendría, esto que está acá son rectangulitos en R2 y esos tienen áreas, ¿sí? Pero lo que tendríamos en R3 ya no serían rectangulitos, sino cajitas. Entonces, estaríamos hablando de los volúmenes de esas cajitas. ¿Ok? Y entonces está claro que la definición se extiende básicamente de la misma, es básicamente la misma definición, solo que en lugar de hablar de el área de los rectangulitos, como ya no son rectángulos sino cajas, se habla del volumen de esas cajas, ¿ok? Que sería eh, la definición en este caso, ¿ok? Es decir, que si nosotros siguiéramos el mismo esquema de las funciones escalonadas, pero ahora en R3, las definiciones serían exactamente las mismas, solo que aquí se sustituiría por volumen en lugar de área. ¿Ok? Esencialmente sería eso. Y todas las demás definiciones serían prácticamente las mismas. Bueno, lo que hace lo que hago en esta presentación, en esta lámina, es que defino la integral triple a través de eh, unas sumas de Riemann que serían parecidas a las sumas estas que yo estaba proponiendo de las funciones escalonadas. ¿Ok? Bueno, en verdad no me interesa quedarme demasiado tiempo acá porque las ideas para definir la integral triple son esencialmente las mismas que las ideas para definir la integral doble. Entonces, lo que sí me interesa es notar que las funciones continuas, en este caso, también van a ser integrables. ¿Y cómo se calculan esas funciones, las integrales de esas funciones? Se calculan simplemente haciendo integración iterada, ¿sí? Yo no me voy a detallar esto porque ya lo hicimos en 2 variables, pero lo que sí quiero hacer es notar que el cálculo se hace esencialmente de la misma forma, solo que ahora en lugar de integrar con respecto a X y Y, se integra con respecto a X, Y y Z. ¿Ok? Y además se cumple el teorema de Fubini. ¿Ok? Se cumple el teorema de Fubini en el sentido de que para funciones continuas, ¿ok? En el sentido de que el orden en que yo calcule la integral acá realmente no va a importar. ¿Ok? Bien. Eh, y por otro lado, es decir, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá a ver si estás tú. La integral triple. Vamos a hacer un ejemplo de una integral triple. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la integral triple sobre Q, ¿ok? De la función x cuadrado más yx de x de y de z. La notación es exactamente la misma, ¿no? Solamente que ahora, eh, déjeme poner acá algo que dependa, entonces vamos a poner así, que esto dependa de z. Y vamos a
tomar Q como el intervalo 0, 1 por 1, 1 por 0, 2. Ok. Fíjense que acá X varía en este intervalo, aquí varía Y y aquí varía Z. Ok. De manera que cuando yo quiero calcular esta integral, que voy a llamar Y, entonces calculemos Y. ¿Y cómo se calcula? Usando integración iterada. Ok. Eh, Uno podría decir más cosas antes de hacer este ejemplo. Me refiero a decir con precisión cómo se define la integral triple, pero ya dije que es completamente análogo al caso de R2. Podríamos decir todos los teoremas que vimos para el caso de la integral doble y que también se cumple para la integral triple. Okay, pero realmente no me interesa quedarme demasiado tiempo allá porque esto es esencialmente lo mismo que aquello. Entonces, para terminar el ejemplo, simplemente hacemos esto. Integramos de forma iterada. Okay, y aquí va a ser x cuadrado más y es z. Fíjense que el orden en que puse los límites de integración es tal que la primera integral es con respecto a z. ¿Sí? Porque aquí es donde varía z, en 0, 2. ¿Está de acuerdo? La segunda integral es con respecto a y. Y finalmente la tercera con respecto a x. Pero la verdad es que el teorema de Fubini se sigue cumpliendo acá. Y el orden en que nosotros integremos esto no va a importar. Va a dar lo mismo. ¿Okay? Bien, hacemos el cálculo de esta integral y de forma iterada y ya está. Entonces, esto sería así. Cuando integramos la función x cuadrado más yz con respecto a z, el x y el y son constantes, ¿no? Y entonces aquí va a ser x cuadrado por z más y por z cuadrado sobre 2. Y esto lo evaluamos entre 0 y 2. Y va a ser de y después de z. Ok. Evaluamos, fíjense que es lo mismo que para el caso de una integral doble, solamente que hay una variable más y ya. Entonces aquí tenemos 2x cuadrado más, aquí quedaría 2y. Esto con respecto a y y después con respecto a x. ¿Ok? Y bueno, ya lo que queda es una integral doble que es como las que teníamos antes. Entonces fíjense que al realizar una integración, la integral triple se convierte en una integral doble, ¿no? Bien, esto sería la integral de 0 a 1. Y acá integrar con respecto a y implica que x es constante. Voy a tener 2x cuadrado por y más, y aquí va a ser y cuadrado. Es 2y cuadrado sobre 2, pero eso es y cuadrado. Entre 1 y 1, entre menos 1 y 1. Aquí que puse 1, 1. Debí poner menos 1, 1. Es lo que quise decir. Menos 1, 1, no 1, 1. Ok. Estaba mal escrito eso allí. Y después esto de x. Bueno, evaluamos y después integramos por última vez y se acabó, ¿no? Tenemos entonces aquí entre menos 1 y 1, esto va a ser 4x cuadrado, ¿ok? Y el otro va a ser 0. Y entonces queda así, que finalmente es 4x cubo sobre 3 entre 0 y 1, que es 4 tercios. Ya, ¿ok? Entonces, lo que quise mostrar con este ejemplo no es que yo sé calcular esta integral triple, no, sino que mostrar que es lo mismo, es esencialmente lo mismo. Y vamos a ver que en el caso de regiones más generales, la situación es similar a la que vimos en las integrales dobles. Y eso es lo que quiero mostrar acá. La idea, ustedes, no sé si ustedes se acuerdan de cuál fue la idea de integrar una función sobre una región más general. Lo que hicimos fue
encerrar esa región más general. Teníamos una región así, ¿cómo era acá? A ver, teníamos una cierta región, ¿sí? Y lo que hicimos fue encerrar esa región en un rectángulo, ¿verdad? Y entonces definimos una nueva función f tilde, si no recuerdo mal le llamamos así, que valía lo mismo que f aquí adentro y valía 0 aquí afuera. ¿Ok? Eso fue lo que hicimos. Bueno, lo mismo pasa en el caso de tres variables, solo que en el caso de tres variables, imagínense que queremos integrar sobre una región así. En tres variables la región sería tridimensional, ¿no? Imagínense que queremos integrar sobre una región de este tipo. No sé, estoy inventándome algo ahí. No es una caja, sino que es algo distinto. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, encerramos esto en una caja. ¿Ok? Encerramos eso en una caja y entonces vamos a tener que definir una nueva función, ¿sí? Una función f tilde o f estrella, como yo la llamo en estas láminas, que vale 0 afuera de la región y vale f aquí adentro. Y entonces eso va a permitirnos, gracias al mismo razonamiento que seguimos en el caso de dos variables, decir que integrar la función f sobre una región más general como esta, que llamo W, okay, integrar una función f son triple, una función de tres variables, sobre una región más general va a ser lo mismo que integrar la función esta que vale 0 afuera de la región y vale f dentro de ella. Entonces, por cierto que, fíjense una cosa, esto que está acá corresponde a una integral triple, ¿ok? Y esto que está acá también es una integral triple. Lo que pasa es que por cuestiones de brevedad se suele escribir un solo símbolo de integral en lugar de tres. Y el contexto dice eh, que esta integral es triple. ¿Por qué el contexto dice eso? ¿A qué me refiero? Me refiero a que aquí hay un dB. Este dB que está acá en la integral representa lo que se llama un elemento de volumen. Por eso el B que aparece ahí viene de volumen, ¿no? El dB entonces es un elemento de volumen. Y como es un elemento de volumen, esta integral se refiere a una integral en todas las variables que están acá, en x, y, z. Es decir, una integral triple. Esa es la notación, de hecho, acá, en la notación, fíjense que en la notación para integral triple, puede ser que lo denotemos usando los tres símbolos de integral, como está acá, o puede ser que usemos solamente un símbolo de integral. Y fíjense que acá, si usamos un solo símbolo de la integral, lo que pasaría es que el contexto también dice que es una integral triple, en este caso, porque aquí es con respecto a x, y, z. Y si la integral es con respecto a x, y, z, por supuesto que estamos hablando de una integral triple. ¿Ok? Bien, en este otro caso también el contexto, debido a que aquí está un dB, y ese es el elemento de volumen, nos está diciendo que esta integral es triple. Exactamente lo mismo pasa acá. Entonces, cuando denotemos esto así, aunque aparezca un solo símbolo de integral, vamos a estar hablando de una integral en tres variables, una integral triple, no una integral simple a pesar de que aparece un solo símbolo de integral. ¿Okay? Eso se usa sobre todo cuando, de forma más común, cuando uno está hablando de integrales múltiples, no solo de tres, sino de n variables, porque si tú tienes una integral de 100 variables, sí, uno no va a poner 100 símbolos de integral ahí, o sea, no tiene sentido hacer eso. Entonces lo que uno hace simplemente es colocar una sola y el elemento de volumen, ¿ok? Te indica que se está refiriendo a una integral múltiple. ¿Ok? ¿Perdón? Sí, esas integrales son integrales de línea, sí, que ya vamos a ver eh, después del teorema de cambio de variable. Bien, entonces habíamos dicho que podemos hacer eso también, ¿no? Podemos
definir la integral de una función sobre una región más general. ¿Ok? Y la idea es la misma, encerrar esa región más general en una caja y realizar el mismo procedimiento que se hizo en el caso de integrales dobles. Ahora, van a haber varios tipos de regiones. Así como nosotros vimos en el caso de integrales dobles, vimos tres tipos de regiones, ¿verdad? Vimos las regiones, eso está por acá, vimos las regiones de tipo 1, aquí estaba eso, aquí había definido eso, ¿no? Las regiones de tipo 1, regiones de tipo 2 y regiones de tipo 3. Eso lo habíamos definido en el caso de dos variables. Pero en el caso de tres variables, se van a presentar varios tipos de regiones también. ¿Cómo son esas regiones? Bueno, vamos a decir que una región es de tipo 1 si esa región se puede escribir de esta forma. ¿Se acuerdan que en el caso de dos variables teníamos las regiones de tipo 1 como eran? Aquellas que tenían a x entre dos números y y entre dos funciones, ¿verdad? Las de tipo 2 eran las que tenían a y entre dos números y x entre dos funciones. Y las de tipo 3 eran o bien que se podían escribir de las dos formas o bien que eran combinación de estas regiones, de tipo 1 y de tipo 2. Bueno, acá las regiones de tipo 1 van a tener distintas formas. Las regiones de tipo 1 van a ser así. Fíjate, la idea es la siguiente. Voy a hacer un pequeño dibujo acá, a ver si puedo. ¿Cómo es una región de tipo 1? Está x entre dos números, y entre dos funciones de x y z, porque ahora hay tres variables, entonces debo decir dónde está z, z entre dos funciones de x y y, perdón. Entonces, la situación es esta. Yo estoy en el plano, en el espacio, ¿no? Y me voy a olvidar por un momento, del z, ¿sí? Y olvidarme por un momento del z, lo que significa es que voy a ubicarme en el plano XY, en este plano que está aquí, en este plano. ¿Ok? Entonces, al ubicarme en el plano XY, que es este plano, este plano que está acá, lo que yo voy a hacer es simplemente mirar esta región que está acá. La región que está sobre el plano XY, lo que pasa con X y lo que pasa con Y nada más. Entonces, al mirar esta región, fíjate que lo que estamos diciendo es que X está entre dos números, digamos A y B, ¿sí? Y Y entre dos funciones. Sería algo así. Esta que está acá sería Φ1. Bueno, aquí la notación es otra. Φ1 y esta sería Φ2. ¿Ok? Y esta sería la región que está sobre el plano XY. Ahora, si miramos esta otra parte, ¿sí? Si ahora vemos esta otra parte, voy a poner en azul, esto que está acá, ¿qué cosa es? Bueno, vamos a verlo por parte. Esto que está aquí, z igual a gamma 1 de xy, si uno dice z igual a f de xy, ¿a qué se refiere? ¿Qué objeto es este en R3? Es una superficie, ¿no? Es una superficie. Entonces voy a tener una superficie aquí, así. Esta, digamos, sería algo así. Ok, esto sería la superficie gamma 1. Y si miramos esta otra que está por acá, tengo otra superficie, pero que está por encima de gamma 1. Porque fíjate que dice menor o igual acá, entonces, por supuesto, esto significa que gamma 1 es más pequeña que gamma 2, ¿no? Entonces, gamma 2 va a ser otra superficie que está por acá arriba. Ok, algo así. No sé. Déjame dibujar un poco mejor. Y entonces aquí sería, esto sería gamma 2. Entonces resulta que si uno mira esta región, tendríamos que la región W,
sería no más que esto que está acá, aquí adentro. Esto sería W. Lo que está por debajo, por encima de gamma 1, por debajo de gamma 2, pero dentro de esta región. ¿Ok? Entonces, así va a ser la región de tipo 1, una región en donde X está entre dos funciones, Y entre dos números, y Z entre dos funciones de X y Y. Pero resulta también que las regiones de tipo 1 pueden ser de otra forma, pueden tener otra forma. Y la otra forma es esta que está acá. Mira, hay una diferencia, pequeña diferencia, digamos. Y es que en la primera parte, las que llamé regiones de tipo 1 arriba, en 1.1, lo que dije es que X está entre dos números y Y entre dos funciones de X. Pero el Z está entre dos funciones de X y Y. Mientras que acá abajo se intercambian los papeles de X y Y. Y está entre dos números y X entre dos funciones. Y el Z sigue estando entre dos funciones de X y Y. Es decir, hay algo que cambia, pero hay algo en común. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay en común? Que el Z sigue estando entre estas dos funciones. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿cuál es la característica que tienen las regiones de tipo 1? Que el Z esté entre dos funciones de X y Y. Eso es lo importante para hacer una región de tipo 1. ¿Sí? Una región de tipo 1 va a ser aquella en donde X y Y es como quiera, ok, o bien X está entre dos números y Y entre dos funciones, o al revés, pero el Z sí que tiene que estar entre dos funciones de X y Y, okay, entre gamma 1 y gamma 2, que dependen ambas de X y Y. Ok, así serían estas regiones. Fíjate, esto es lo que sería una región de tipo 1 y esto que está acá también. Es lo que yo traté de dibujar hace un momento, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos para calcular las integrales sobre regiones de tipo 1? Bueno, recordemos que la región de tipo 1, X, voy a adelantarme un poco, ¿no? Solo para entender por qué definimos las regiones de tipo 1 de esta forma. Ok, vamos a suponer que X está entre dos números, que Y está entre dos funciones, phi1 de X menor o igual que Y menor o igual que phi2 de X y que Z está entre dos funciones de X y Y. Está entre gamma 1 de XY y gamma 2 de XY. Ok. Eso sería W. W sería los X, Y y Z que satisfacen esto. Ok. Esto sería mi W. ¿Qué significa integrar F sobre W? Perdón. No exactamente el volumen, porque eso depende de la F. Si la F vale 1, entonces sí sería el volumen de W. Pero esa no es o sea, lo que me interesa es saber cómo calcular esta integral. Ok, sin importar quién sea la F. ¿Cómo se calcula esta integral? Si esta es la región, si la región viene dada de esta manera. Bueno, es lo mismo que hacíamos en el caso de dos variables. Integrábamos primero con respecto a X, después con respecto a Y. Ahora vamos a integrar primero con respecto a X, después con respecto a Y, después con respecto a Z, o en otro orden, no sé. Entonces, eh, ¿qué hicimos en el caso de dos variables? En el caso de dos variables, la integral era así. La integral de AB, la integral de phi1 de X a phi2 de X. ¿Verdad? Y aquí era f de x, y, si f era de dos variables, primero con respecto a y, después con respecto a x. ¿Por qué aquí con respecto a y? Porque y variaba entre estos dos. ¿Ok? Y después con respecto a x, porque x variaba entre estos dos. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es esencialmente lo mismo que hicimos en dos variables, solamente que ahora, como hay tres, hay que mirar en qué sitio varía cada una de estas variables. En qué sitio está X, en qué sitio está Y, en qué sitio está Z. Entonces, si yo voy a integrar con respecto a Z, o con respecto, aquí va a ser a B, ok,
esa integral externa va a ser con respecto a x, ¿sí? Porque x varía en AB. La siguiente, si integro con respecto a y, ¿sí? Esa integral interna va a ser con respecto en el intervalo φ1 hasta φ2. ¿Verdad? Y finalmente la integral interna va a ser entre gamma 1 de xy y gamma 2 de xy. Y aquí va a ser f de xyz de z. Entonces, noten que la integral triple, en estos casos, cuando tenemos una región más general de este tipo, de tipo 1, es una integral triple que se calcula de una manera muy similar a la que teníamos en el caso de integrales dobles. ¿Sí? Solo que ahora tenemos una variable más y esa variable más va a estar entre dos funciones que dependen ambas de x y y. Okay, va a estar entre gamma 1 y gamma 2 que dependen de x y y. Okay. Y una pregunta que sería, creo que natural, es la siguiente. ¿Por qué, si la región es de este tipo, por qué debería ser este el orden que voy a usar? Okay. Bueno, en principio es porque uno, cuando demuestra una fórmula como esta, ustedes se acuerdan que nosotros mostramos la fórmula para el caso de dos variables, ¿no? Cuando uno demuestra una fórmula como esta, eh, la fórmula que se obtiene es esta. ¿Sí? Es decir, el orden viene dada en la misma demostración, ¿ok? Pero si uno no sabe cuál es la demostración, como es este caso que no hicimos la demostración, ¿ok? Y uno se pregunta, ok, ¿y por qué no integro primero con respecto a X, después con respecto a Z y después con respecto a Y, o en otro orden? ¿Por qué no hago eso? Bueno, una respuesta podría ser la siguiente. Más allá de lo que dije de que este es el orden que aparece en la demostración de esta fórmula, una respuesta podría ser la siguiente. Si uno integrara, primero, por ejemplo, si esto fuese aquí, la integral externa fuese entre φ1 de x y φ2 de x, y esa es la integral interna y quedan otras dos integrales eh, es la integral externa, perdón, y quedan dos integrales internas más. Cuando yo resuelva esto, ¿sí? Y lo integre, al evaluar esta última integral entre φ1 de x y φ2 de x, va a resultar una función que depende de x, ¿sí? Y esta integral no es una función que dependa de ninguna variable, es un número, ¿ok? Y entonces no puede ser que los límites externos de la integral externa dependan de x, porque la función, la integral, el resultado de la integral triple sería entonces una función de x. No puede ser eso porque la integral triple no es una función de x, sino un número. ¿Ok? Lo mismo pasa si yo tuviera acá gamma 1 y acá gamma 2, lo que pasaría es que el resultado de esa integral dependería ya no solo de x, sino de x y y. Entonces estaríamos en una situación similar a la que acabo de plantear, ¿no? Es decir, no podríamos escribir ni gamma 1 y gamma 2 como límites de la integral exterior y tampoco φ1 y φ2. ¿Ok? ¿Cuál es el límite de la integral exterior? El límite de la integral exterior tiene que ser los números, A y B. ¿Ok? Pero bueno, en verdad esto es una cuestión que tiene que ver con el hecho de que al realizar la demostración de esta fórmula, el orden que surge es este, no es otro. ¿Ok? Pero una posible respuesta sería esa también. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es que para las regiones de tipo 1, las integrales se van a calcular de una forma muy similar a como calculábamos en el caso de integrales dobles. ¿Ok? Bien, eso ya vamos a llegar a esa fórmula aquí en las láminas, pero voy a definir eh, ahora regiones de tipo 2. Las regiones de tipo 2, ¿cómo serían? Mira, miren cómo son las regiones de tipo 1. Habíamos dicho que las regiones de tipo 1 lo importante era que Z estaba entre dos funciones de X y Y. ¿Ok? Eh, Esto que está acá, si me fijo nada más en esta parte, en la parte que me dice dónde está X y dónde está Y,
En la fórmula 1.1, esto que estoy resaltando sería lo que en dos variables llamamos una región de tipo 1. Y en cambio esto otro, en la 1.2, en dónde está X y dónde está Y, esto que está acá es lo que en dos variables llamamos región de tipo 2. ¿Sí? Pero aquí, en verdad, no importa cómo sea la región en donde está X y Y. Lo que importa es cómo es la región donde está Z, dónde está variando Z. Si Z varía entre X y Y, ok, entre dos funciones de X y Y, quise decir, entonces la región es una región de tipo 1. ¿Ok? Ahora, si Z varía entre dos funciones de X y Z, perdón, si Z no, si Y varía entre dos funciones de X y Z, a ver, intercambiamos los papeles de X y Z, sería más bien X. X varía entre dos funciones de Y y Z. O sea, si yo tengo X, déjame, voy a intercambiar los papeles de X y Z, significa que ahora, ¿te acuerdas que antes era gamma 1 de XY menor o igual que Z, menor o igual que gamma 2 de XY? ¿Verdad? Intercambiar los papeles de X y Y acá sería, en donde está X coloco, en donde está Z coloco X, donde está X coloco Z. Entonces aquí sería gamma 1 de ZX o de XZ. ¿Ok? Y gamma 2 de ZY. ¿Ok? Entonces lo que estoy diciendo es que para que intercambiar los papeles de tipo de X y Z significaría que X ahora está entre dos funciones de Y y Z, que dependen de Y y de Z. A esas, cuando X está entre dos funciones de Y y Z, le llamamos región de tipo 2. ¿Ok? Y si intercambiamos, en cambio, en lugar de intercambiar, como hicimos acá, no hacemos esto, sino que intercambiamos eh, los papeles de Y y Z, entonces tendríamos una región de tipo 4, de tipo 3. Es decir, si en donde está Z escribo Y, tendría esto, gamma 1 de XZ, y donde está Y escribo Z, gamma 2 de XZ. Entonces, si Y está entre dos funciones de X y Z, a esa le llamamos región de tipo 3. ¿Ok? Vamos a tener esencialmente tres posibilidades. Que X está entre dos funciones eh, que Z está entre dos funciones de X y Y, que fue el primer caso que vimos. ¿Sí? Z entre dos funciones de X y Y, entre dos funciones de X y Y. Ok. Que el X esté entre dos funciones de Y y Z. No estoy diciendo Y por Z, sino que dos funciones de X, de Y y Z. Y que Y, que es la última posibilidad, es que esté entre dos funciones de X y Z. ¿Ok? Entonces, cuando pasa esto, esta primera opción decimos que la región es de tipo 1. Cuando pasa esto es de tipo 2 y cuando pasa esto es de tipo 3. ¿Ok? Esencialmente esa es la idea. ¿Y cómo es una región de tipo 4? Que aún hay una región de tipo 4. Una región de tipo 4 es que sea de tipo 1, 2 o 3 que simultáneamente o bien combinación de estas. ¿Ok? Es decir, que de repente mi región puede ser, ¿dónde estoy acá? Que no veo, ok. La región podría ser tal que se pueda picar. O sea, ¿te acuerdas que uno podía picar la región en dos variables, en varias partes? Bueno, imagínate que esta región se puede picar en varias partes también, que en R3. Si se puede picar en varias partes, entonces eh, cada una de ellas, por ejemplo, esta de tipo 1, esta de tipo 2 y quizás hay otra parte de tipo 3. Si es así, entonces la región se va a decir, vamos a decir que la región es de tipo 4. ¿Ok? Bien, esta sería la situación. En el caso de las regiones de tipo 1, la situación es la que se presenta en la primera figura, esta que está acá, esta sería la región de tipo 2 y esta sería la región de tipo 3. ¿Ok? ¿Y cómo se calculan las integrales de funciones sobre ese tipo de regiones? Bueno, es lo que estaba diciendo hace un momento.
¿no? La región, la integral sobre W de F se escribe así. Es una integral triple en donde la integral interna tiene límites de integración gamma 1 y gamma 2. La siguiente, phi 1 y phi 2, y la última, A y B. ¿Ok? Y la integración se hace en el orden en el que se está dando esta integración. ¿Sí? Primero con respecto a Z, porque Z está entre gamma 1 y gamma 2, después con respecto a Y, porque Y está entre phi 1 y phi 2, y después con respecto a Z. ¿Ok? Bien, en el caso de una región de tipo 1, recuerda que habían dos posibilidades para X y Y, ¿no? Entonces, bien podría ser de esta forma o bien podría ser de esta otra forma. Que aquí el cambio, ¿dónde está? El cambio está aquí en este orden de integración. Porque antes, en esta fórmula 1.3, aquí lo que tenemos es que Y varía entre phi 1 de X y phi 2 de X, y X entre A y B. ¿Ok? Mientras que acá la situación es distinta, X está entre psi 1 y psi 2, que dependen de Y está entre C y D. ¿Ok? Entonces, depende de cómo yo de la región de tipo 1 voy a usar la fórmula 1.3 o la 1.4. Asimismo, uno puede obtener fórmulas parecidas a estas cuando tiene regiones de tipo 2 o de tipo 3. ¿Ok? Entonces, no voy a dar las fórmulas porque son esencialmente las mismas, solo que intercambiando los órdenes allí y diciendo dónde está X, Y, Z. ¿Ok? Pero vamos a ver ejemplos. ¿Ok? Hagamos un ejemplo. Bueno, en primer lugar, antes del ejemplo, para conectarlo con lo que tú dijiste hace un rato acerca de que se calculaba el volumen, ¿no? Y yo te decía, si la función vale 1, si f vale 1, entonces sí representa el volumen de la región, ¿ok? De W. Eso es lo que pasa, lo que estoy diciendo en esta observación. Cuando la función es igual a 1, la función de tres variables que estoy integrando vale 1, esa integral es el volumen de la región. De hecho, fíjate que si, por ejemplo, la región es de tipo 1, esta región viene dada de esta forma, y f vale 1, permíteme, voy a usar esta misma lámina, eh, y voy a asumir que f vale 1. Si f vale 1, ¿qué pasa? Entonces, esto va a ser igual a la integral sobre d, ¿sí? De, o la integral esta, la integral entre a y b, la integral entre phi 1 de x y phi 2 de x, e integrar esto con la función 1 con respecto a z sería z, evaluado entre quién, entre gamma 1 de xy y gamma 2 de xy. ¿Verás? Eso sería integrar 1, aquí sería de y y de x. Entonces aquí tendríamos la integral entre a y b, la integral entre phi 1 de x y phi 2 de x, ¿sí? ¿De quién? De gamma 2 de xy menos gamma 1 de xy, de y de x. Esto que está acá no es más que el volumen del sólido. ¿Ok? ¿De cuál sólido? Voy a hacer el dibujo. Tenemos acá, por acá está, digamos, gamma 1, por acá está gamma 2, que arriba. ¿Ok? Gamma 2. Entonces, estoy hablando de este sólido. ¿Okay? Porque cuando uno integra sobre esta región, que es la que se proyecta acá, esta sería, digamos, la región D, que se denota aquí como D. Cuando uno integra sobre esta región, la función de arriba menos la función de abajo, lo que está haciendo es calcular el volumen de toda la región encerrada por esas dos superficies. ¿Ok? Y eso es precisamente lo que tenemos acá en este cálculo. ¿Ok? Esta integral doble. ¿Ok? Bien. De ahí sale esta observación. Porque al integrar la función 1, lo que queda es esta integral, que es no más que el volumen que estaba
del que estaba hablando antes. ¿Ok? Bueno, el principio de Cavalieri ese al que se refiere la pregunta no lo comentamos. Posiblemente hablemos de él en otro momento, sí, pero ahorita no. Vamos a ver ejemplos. Un ejemplo con esta observación sería el ejemplo del volumen de una esfera. Si quisiéramos calcular el volumen de una esfera de radio 1, la esfera unitaria, uno podría considerar la esfera unitaria centrada en el origen, ¿sí? Porque donde sea que esté centrada, pues tiene el mismo volumen. Entonces la centramos en el origen y entonces el volumen de la bola unitaria, más bien, no la esfera, sino la bola unitaria. Porque cuando uno dice esfera se refiere más bien al casquete esférico, ¿no? Al borde de esa región. Bien, entonces, según esta fórmula, deberíamos calcular la integral de la función 1. ¿Ok? Sobre esta región, sobre la región x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 1. Ahora, esa región la vamos a poder ver de esta forma. Fíjate, la idea es la siguiente. Cuando uno mira en el plano XY, déjeme anotar esto acá. Si uno mira en el plano XY, esa región, vamos a ver si aquí hay una, sí. Bueno, si uno mira en el plano XY, la proyección de la esfera sobre el plano XY, esto que está acá, es esta parte que está aquí. ¿Okay? Eso viene a ser una circunferencia de radio 1, es como el ecuador de la esfera, ¿verdad? Es una circunferencia de radio 1 o un disco, más bien de radio 1, todo esto al interno también es parte de esa región, ¿ok? Y centrado en el origen. ¿Qué ecuación tiene este disco o la circunferencia nada más? X cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿verdad? Estamos en el origen. Básicamente lo que hacemos para obtener esa ecuación es que la ecuación de la esfera, aquí sí hablamos de la esfera, vemos qué pasa cuando z vale 0. Cuando z vale 0, porque decir z igual 0 es decir que estamos sobre el plano XY. Ok, cuando z vale 0, x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Y de allí se obtiene esta expresión que está acá. Ok, bien. Después, ¿cómo miramos esta región? Esta sería nuestra región D. Okay. ¿Esa región cómo la miramos? Bueno, está claro que x va a estar entre menos 1 y 1. ¿Verdad? Estamos entre estos dos. Pero por otro lado, cuando yo fijo x, cualquier valor de x en ese intervalo, el mínimo valor de y se alcanza cuando estoy aquí abajo y el máximo valor de y se alcanza cuando estoy aquí arriba, ¿verdad? Pero ¿quién es esa curva que es digamos, el límite inferior de la región? ¿Y cuál es la curva que es el límite superior? Bueno, esas dos curvas son curvas que se obtienen de esta expresión, ¿no? ¿Cómo se obtienen de esta expresión? Se obtienen despejando y. Y va a ser más o menos la raíz de 1 menos x cuadrado, ¿verdad? La raíz con el más acá va a ser la curva superior y la raíz con el menos va a ser la curva inferior. Eso quiere decir que y va a estar entre menos la raíz de 1 menos x cuadrado, ¿verdad? Y más la raíz de 1 menos x cuadrado. Esto que está acá. ¿Ok? Por esta razón, tenemos que x está entre menos 1 y 1 y y está entre estos dos valores. ¿Ok? Ahora, ¿cómo obtenemos el sitio donde varía z? El sitio donde varía z lo obtenemos simplemente mirando la esfera, ¿no? Cuando uno mira la esfera, lo que tiene es esto acá abajo, y entonces tenemos el casquete esférico superior, parte del hemisferio superior, y la parte del hemisferio inferior, ¿no?
Entonces, la situación para el Z es la siguiente. Ya yo sé que X, Y están dentro de este disco. ¿Ok? El mínimo valor de Z se alcanza aquí abajo y el máximo valor de Z se alcanza en el casquete esférico superior. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se obtienen estos dos casquetes esféricos? Este que está por arriba y este que está por abajo. ¿Cómo sé yo quiénes son esas superficies? De la misma forma que antes con el borde inferior de la circunferencia y el borde superior. Yo tengo que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 1, ¿verdad? De ahí salen dos posibilidades para z. Z es más o menos la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. La raíz negativa es el borde inferior de la esfera y la raíz positiva es el borde superior. Entonces, esto que está aquí abajo va a ser z igual menos la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, y esto que está aquí arriba va a ser z igual a la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Ok? Por esa razón z va a estar entre estas dos funciones. ¿Eso queda claro? Bien. Entonces, tenemos que x está entre menos 1 y 1, y entre estas dos funciones y z entre estas dos funciones. Entonces, es decir, básicamente lo que tenemos acá es que este sería mi A, este sería mi B, A sería menos 1, B igual a 1, este sería phi1 de X, este sería phi2 de X, este sería gamma 1 de XY y este sería gamma 2 de X. ¿Ok? Lo que resta no es más que sustituir los valores que tenemos acá para AB, AB, phi1, phi2, gamma 1, gamma 2, en la fórmula esta de la integral triple, ¿sí? Una vez que hemos hecho eso, la fórmula, al sustituir en la fórmula, queda esta expresión. Esta sería la integral triple calculada. ¿Ok? Y acá fíjate que no aparece ninguna función aquí adentro, ¿sí? No aparece ninguna función porque la función es la función 1. Es la función que estamos integrando. Y el resto no es más que aplicar la integración iterada. ¿Ok? Al integrar la función 1 acá, con respecto a z, ¿qué da? Da z. Y eso lo evaluamos entre gamma 1 y gamma 2. ¿Okay? Eso es esto que está acá abajo. Al hacer esa evaluación, queda dos veces esta expresión. Por eso queda el 2 aquí afuera y dentro esto que es la raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Ok? Esa es la, queda ahora esta integral doble. ¿Ok? Y toca integrar eso. ¿Cómo integramos eso? Bueno, eso lo podemos integrar de varias formas. Una forma es hacer un pequeño cambio de variable, ¿sí? El cambio de variable es llamar a esto A, esto que está aquí es A, y fíjate que ese A aparece en estos límites de integración también, ¿ok? Y entonces la integral que va a resultar es esta. Es una integral simple. Después de al hacer ese cambio de variable, la integral interna es esa. ¿Ok? Y esa integral interna se puede calcular usando, por ejemplo, cambio de variable trigonométrico. ¿Sí? Es una integral en una sola variable. Esa integral, si uno hace el cambio de variable, y igual a por seno de tita, o y igual a por coseno de tita, obtiene esta expresión. Esa cuenta yo no la voy a hacer. Okay, es una cuenta de un cambio de variable trigonométrico, se hace todo lo que se tiene que hacer allí y se llega a, a este resultado. ¿Estás de acuerdo con eso, Manuel? En todo caso, fíjate que una cosa, esa es una posibilidad, hacer el cambio de variable trigonométrico que dije. Pero en realidad uno puede pensar esto así. Uno puede pensar esto como, yo estoy integrando esta función, ¿sí? Y eso es como decir x igual a, sí, vamos a llamarle x igual a la, bueno, llamémosle de otra forma. No sé,
voy a llamar X, no le quería llamar X para no confundirlo con este X que está acá, pero no importa. X igual a eso, A al cuadrado menos Y cuadrado a los medios. ¿De dónde sale esta expresión? Esta expresión sale de despejar X de esto. Si yo tengo X cuadrado más Y cuadrado igual a cuadrado y despejo X de acá, obtengo esto como una de las posibilidades. En realidad va a haber dos, más o menos eso, más o menos una raíz allí. Pero lo que quiero dejar claro es que esto que está aquí proviene de este, ¿sí? Y lo que estamos viendo es nada más la parte superior. ¿Qué es esto? Una circunferencia centrada en el origen y el radio A, ¿verdad? Es una cosa así. Pero al considerar solamente esta parte, lo que estamos viendo, nada más, lo que estamos viendo nada más no es toda la circunferencia, sino la parte de arriba solamente. ¿Ok? Solamente la parte de arriba. Cuando yo integro esta función sobre el intervalo menos a, lo que estoy haciendo es calcular esta área, ¿verdad? Entonces, este integral que está acá, lo que quiero hacer notar es que además de la posibilidad de calcular este integral por medio del cambio de variable trigonométrico que sugerí, también uno puede notar que este integral que está acá no es más que el área de ese semicírculo, ¿sí? Y el área de un semicírculo de radio A, ¿cuál sería? Bueno, si la del círculo es pi por r cuadrado, pi por a cuadrado, este sería pi por a cuadrado sobre 2, que es esto que está acá. ¿Ok? Entonces, uno puede ver el cálculo de esta integral de esas dos formas. ¿Ok? Usando un cambio trigonométrico o notando que esa integral representa no más que el área de un semicírculo de radio A. ¿Ok? Bien, entonces esta integral que está acá es igual a esto, donde A es esta expresión. ¿Ok? Entonces, al sustituir el valor de A, este valor de A aquí, fíjate que el cuadrado y la raíz se van a simplificar. ¿Ok? Simplemente se simplifican y no queda un valor absoluto por una razón muy sencilla. Y es que X está entre menos 1 y 1. ¿Ok? Y como X está entre menos 1 y 1, esto que está aquí adentro es positivo o no negativo, mayor o igual que 0. ¿Ok? Y como es no negativo, en lugar de poner un módulo, pues no lo ponemos porque no hace falta ponerle módulo a números no negativos. ¿Ok? Porque tú te acuerdas que en realidad cuando uno tiene eh, raíces y cuadrados y se simplifican, uno pone un módulo, ¿no? Pero el módulo, en verdad, hay que tener cuidado con eso porque lo que es cierto es esto, ¿ok? Pero si uno tiene esto y lo eleva al cuadrado, es simplemente x. ¿Y por qué? Porque al tener esta expresión acá, ya se está asumiendo que x es positivo, ¿ok? Porque si x no fuese positivo, de entrada esto no tendría sentido en los reales, ¿ok? Entonces uno está asumiendo que x es positivo. Bien, entonces sustituimos a aquí y queda el cuadrado y la raíz se van a simplificar y lo único que queda es esta expresión. Fíjate que cuando sustituyes a en esta expresión, queda 1 menos x al cuadrado nada más en el numerador, porque el cuadrado se simplifica con la raíz. Entonces quedaría 1 menos x al cuadrado sobre 2 y eso multiplicado por pi. Eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Ok? Bien, eso es lo que hace falta integrar como último paso para calcular esta integral que nos da el volumen de la esfera de radio 1. ¿Sí? Integramos eso, que es fácil de integrar, ¿sí? Y esa integral da 4 tercios de pi, que es el volumen de una esfera de radio 1. ¿Okay?
Si la esfera fuese de radio R, hay varias formas de ver cuál es el volumen de la esfera de radio R. La primera forma es, en lugar de poner aquí 1, tendríamos menos R hasta R, ¿sí? Aquí quedaría R menos X cuadrado, R menos X cuadrado, ¿ok? Y aquí quedaría un R en lugar de un 1. Pero un R no, R al cuadrado debería ser. La otra forma es notar que cuando uno tiene una esfera, ¿sí? Eh, de radio 1, digamos, vamos a ver nada más esta parte en el primer cuadrante, y lo compara con una esfera de radio R, lo que pasa es que se produce lo que se conoce en matemáticas como una homotesia. No sé si tú has escuchado antes esa palabra. Una homotesia básicamente es una dilatación en todas las direcciones. ¿Okay? Pero una dilatación en la que el factor de dilatación es el mismo en todas las direcciones. ¿Okay? Entonces, cuando tú produces una dilatación acá, desde 1 hasta R, lo que estás haciendo es que la coordenada X la multiplicas por R. ¿Sí? Entonces, lo que antes era 1, ahora es R. La coordenada Y también hay una dilatación de 1 hasta R. Y la otra hasta R. ¿Ok? Entonces, como hay tres dimensiones acá, 3 grados de libertad, el 4/3 de pi eh, queda multiplicado por R en una dirección, por R en otra dirección y por R en la tercera dirección. Y entonces de ahí surge el 4/3 de pi por R al cubo, ¿okay? Del volumen de la esfera de radio R en... Es una opción distinta a calcular la integral otra vez, ¿ok? Con R cuadrado en lugar de 1. Entonces, esta opción me parece más interesante porque ¿qué propone esta opción? Propone que si uno está, la idea que acabo de exponer es la misma idea que se va a presentar en el caso de R4, de R5 y de Rn en general. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes, por ejemplo, una esfera en Rn, vamos a, a escribir Rn de esta forma, Rn menos 1 por R. ¿Ok? Y la esfera en Rn luciría de esta forma. Y vamos a suponer que la esfera en Rn tiene un volumen, el volumen de la esfera en Rn es tau sub n, la esfera unitaria, ¿sí? De radio 1. Aplicando la misma idea de la homotesia, uno lo que hace es que tiene ahora una esfera de radio R, ¿sí? Que va a tener volumen. ¿Cómo sería el volumen de esa esfera de radio R en Rn? Bueno, sería lo mismo que T sub n multiplicado por R n veces. Lo mismo que hicimos ahorita, ¿te das cuenta? Lo mismo que hicimos, tuvimos, digamos, lo que hicimos fue calcular el volumen de la esfera de radio 1, de la bola de radio 1, y multiplicar por R en cada una de las dimensiones, ¿ok? En cada una de las direcciones. Eso significó multiplicar por R al cubo porque habían 3 direcciones independientes, pero en Rn, como hay n de ellas, significa multiplicar por R. Entonces, el volumen de una esfera de radio n, de radio R, en Rn va a ser igual a tau sub n multiplicado por R a la n. ¿Ok? Donde este es el volumen de la esfera unitaria o de la bola unitaria. Aquí debería decir también bola. ¿Ok? Esto, lo que estoy diciendo con esto es que en realidad no, la idea de la homotesia se traslada sin ningún tipo de problemas y es una idea potente también en Rn, ¿ok? Y se traslada a ese contexto y nos permite calcular volúmenes de esfera de cualquier radio simplemente conociendo el volumen de la esfera de radio 1.
o de la bola de radio 1. Calcular la integral, que es la otra idea que propusimos, en el caso de una bola unitaria, una bola de radio R, ¿sí? Calcular la integral poniendo aquí donde está 1, R cuadrado, también es una idea que se tiene en el caso de Rn, pero resulta que esa idea es un poco más engorrosa de desarrollar. ¿Okay? Entonces, me parece que conviene pensar esto en términos de homotecias, de dilataciones, en lugar de pensar en términos de calcular la integral nuevamente. ¿Okay? Bien, vamos a ver un ejemplo más. Aquí tenemos W es la región acotada por estos planos. Plano X igual 0, Y igual 0 y Z igual a 2. Y la superficie Z igual a X cuadrado más Y cuadrado. Voy a tratar de hacer el dibujo para que entendamos qué es lo que pasa acá. Déjame ver si por acá está GeoGebra. No, creo que no. Voy a tratar de hacer el dibujo primero a mano y después usamos GeoGebra para que veas cómo queda. Ok. Bien. Aquí tenemos el espacio cartesiano, X, Y, Z. ¿Ok? El plano X igual a 0, ¿qué cosa es? El plano X igual a 0 es cuando la coordenada X vale 0. ¿Sí? Y si la coordenada X vale 0, los puntos en ese plano son de esta forma. ¿Ok? Eso quiere decir que estamos considerando solamente los puntos del plano YZ. ¿Ok? Es decir, el plano X igual a 0 es esto. ¿Ok? Por supuesto, el plano Y igual a 0 son los puntos de esta forma. X0Y, X0Z, perdón. Es el plano XZ y por lo tanto es este plano que está acá. ¿Ok? El plano Z igual a 2, el plano Z igual a 2 serían los puntos de la forma XY, 2. ¿Ok? Aquí está fijo el 2. Entonces, fíjate que decir Z igual a 2 es decir que la altura de los puntos es 2. Y entonces, si yo me ubico por acá en el punto 2, digamos que ponerlo en rojo, digamos que este es 2, entonces el plano Z igual a 2 sería un plano así que está por acá arriba. ¿Okay? Y finalmente, X cuadrado, Z igual X cuadrado más Y cuadrado, no sé si tú te acuerdas cuando hicimos lo de las curvas de nivel y esas cosas, aquí serían curvas de nivel. Tendríamos que, si Z es constante, tendríamos X cuadrado más Y cuadrado igual a una constante. Okay. Estas son circunferencias centradas en el origen y de radio raíz de K para K positivo. ¿Sí? Entonces, por otro lado, si tú haces Y igual a 0, ¿qué tienes? Z igual a X cuadrado. Y si haces X igual a 0, tienes Z igual a Y cuadrado. ¿Qué cosas son esas? Son parábolas, ¿verdad? Parábolas que abren hacia arriba. Entonces tendríamos una cosa así. Déjame, esto lo voy a dibujar en otro color. Tendríamos algo así. Esto es un paraboloide. ¿Ok? Y entonces la cuestión es que va a ser la región, como está en el plano acotada por estos planos, estas son las, digamos, esta que está acá, estas dos son las paredes, parte de las paredes de la región. Okay. Esto que está acá, Z igual a 2, va a ser el techo. Este Z igual a 2 va a ser el techo. Y la parte de abajo eh, el paraboloide va a ser el piso, la región, digamos lo que, eh,
acota a la región por debajo. Vamos a ver en GeoGebra para que veas. Entonces, x igual 0. Es este plano que está acá. Ok. Esto. Ese es x igual 0. El otro es y igual 0. Este otro plano. Ok. Después, z igual a 2. Ok. Voy a ir coloreándolos con colores distintos. Z igual a 2, vamos a ponerlo en rojo. Este lo vamos a poner en azul. Y este sí lo voy a dejar igual. Y finalmente, z igual x cuadrado más y cuadrado. Que vamos a ponerlo en negro. Entonces, ¿a qué región nos estamos refiriendo acá? Fíjate que estamos hablando, no sé si te das cuenta de esta parte que está acá, voy a tratar de rayar en la pantalla. Estamos hablando de esta parte y esto que está por acá. ¿Ok? Es esa región que está allí. Lo que está por encima de la parábola, lo que está por debajo de este plano, z igual a 2, y lo que está por acá. Ya déjame ver si esta parte que está, esta es la pared, una de las paredes, esta otra es otra de las paredes. Esto que está acá es, este era x igual 0, para ver, y igual 0, este era x igual 0, este por acá arriba era z igual 2, y este por acá abajo es z igual x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Entonces, a esa región es a la que nos referimos. Bien. Ah, y además, no, ¿por qué es esa región? Porque además me dice x mayor o igual que 0, z mayor o igual que 0, ¿sí? Y mayor o igual que 0. ¿Qué significa eso? Que estamos en el primer cuadrante, en el primer octante más bien. Estamos aquí, fíjate. Porque esta parte que está acá es x mayor o igual que 0. Esta parte que está acá es y mayor o igual que 0. ¿Sí? En la parte positiva de los ejes. Y entonces estamos en el primer octante. Bueno, en realidad no exactamente el primer octante, puede ser la parte de arriba o la parte de abajo, ¿no? Es decir, para z positivo o z negativo. Pero va a ser para z positivo porque z, lo mínimo que puede ser es x cuadrado más y cuadrado y lo máximo que puede ser es 2. ¿Ok? Entonces, esa es mi región. Vamos a ver si creo que yo puse acá una imagen. Esa es la región. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esa región? Esa región, lo que va a pasar es que podemos ver a X entre estos dos números. Digamos que si estoy por acá, hasta acá y hasta acá, ¿no? Es decir, si yo proyecto esto hasta abajo, quedaría algo así. Y la proyección, además, sería de este tipo. ¿Ok? Recuerda que las curvas de nivel de esto eran circunferencias, ¿verdad? Si tú haces z igual a 2, que es lo que tienes aquí arriba, si tú haces z igual 2, entonces vas a tener x cuadrado más y cuadrado igual 2. Y eso quiere decir que en el plano XY, esa región que estoy dibujando allí es un cuarto de círculo de radio raíz de 2. ¿Ok? Esta es la región que está en el plano XY, la región que está proyectada aquí abajo, esta que está aquí. ¿Sí? Esa región, bueno, fíjate que esta circunferencia, el borde superior, cuando tú despejas y de acá, lo puedes ver como y igual a la raíz de 2 menos x cuadrado. ¿De acuerdo?
Entonces, vamos a ver cómo sería la región W. ¿Cómo sería esta W? Bueno, está claro que el X va a estar entre dos números, 0 y raíz de 2. ¿Verdad? Está claro también que eh, para cualquier X acá, el mínimo valor de X, el mínimo valor de Y, perdón, es 0. ¿Ok? Y el máximo valor se alcanza cuando estoy aquí, cuando estoy en el borde de ese círculo, ¿no? El máximo valor es este. ¿Está de acuerdo, Manuel? Finalmente, ahora, permíteme borrar esta parte que está acá. Finalmente, ahora, para cualquier punto en para cualquier punto en esta región, para cualquier punto XY, el mínimo valor va a estar ¿dónde? Bueno, fíjate que la región es esta que está acá, ¿no? El mínimo valor va a estar aquí, cuando estoy en el paraboloide. Y el máximo valor se va a alcanzar en el techo, que es 2. Entonces Z va a ser como mínimo el paraboloide, pero el paraboloide era x cuadrado más y cuadrado. Z igual a x cuadrado más y cuadrado. Y el máximo es 2. Esta va a ser mi región. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea para uno ver las regiones? Bueno, primero, en primer lugar, tratar de hacer un pequeño dibujo, un bosquejo, algo que ayude a entender cómo es la región. En segundo lugar, para ver dónde está X y dónde está Y, lo que yo hago es proyectar sobre el plano XY. Veo la proyección sobre el plano XY y allí dibujo mi región y veo dónde está X y dónde está Y, entre qué valores está X y entre qué valores está Y. Y finalmente me voy a R3 al sólido y veo dónde está Z. ¿Ok? Esa es la idea de esto. Bien, entonces tendríamos esto. X entre 0 y raíz de 2, ¿sí? Y entre 0 eh, y esta función que era el borde superior de la circunferencia, ¿sí? Y Z entre x cuadrado más y cuadrado y 2, que fue lo que dije. Ok, el resto es simplemente sacar la cuenta iterar las integrales. Integrar x con respecto a z es integrar una constante, esa constante sale. Y entonces queda integrar solamente la función 1. Función 1 entre estos dos valores es el de arriba menos el de abajo. Sería esto. Okay. Después aquí lo que hacemos es integrar con respecto a y. Okay. Cuando integramos con respecto a y, fíjate que toda esta parte que está acá es constante. Y aquí me toca integrar solamente y al cuadrado multiplicado por x, ¿no? Eso es y al cubo sobre 3, que voy a evaluar en esta expresión, ¿sí? Por cierto que integrar esta constante, ¿sí? Con respecto a y es sacar la constante y queda z y queda y nada más. Integrar 1 que sería y como resultado. Evaluado en esto, no hay que evaluar en eso. Y finalmente, pues, integrar con respecto a x y ya está. ¿Ok? Es decir, el resto ya es una cuestión que suele ser sencilla. Depende de cómo sea la función que uno va a integrar. Porque si la función es muy complicada, podría ser que no me convenga ver la región así como la vimos, como una región de tipo 1. Podría ser, nosotros aquí lo que hicimos fue proyectar sobre el plano XY, ¿sí? Pero podría ser que a mí me convenga proyectar sobre alguno de los otros planos, ¿ok? Y entonces si yo proyecto sobre el plano, por ejemplo, XZ, yo sé que la región es esta, ¿no? Esta es mi región. La región es algo así. ¿Verdad? Imagina que lo que yo quiero hacer es proyectar sobre el plano XZ. Proyectar sobre el plano XZ sería esta parte. ¿Sí? Entonces,
¿Cómo sería esta región vista como una proyección en el plano XZ? Bueno, vamos a dibujar qué es lo que pasa en el plano XZ. Aquí tengo X y aquí tengo Z. En el plano XZ y vale 0. ¿Sí? Recuerda que el paraboloide era Z igual a X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ok? Y si hacemos Y igual a 0, entonces vamos a tener Z igual a X cuadrado. Es una parábola. Es esto que está acá. Esto es Z igual a X cuadrado. ¿Ok? Y por aquí estaría 2. Es este 2 que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la región? ¿Cuál sería la región que debemos considerar en el plano XZ? Esta región que está acá. Y entonces vamos a mirar cómo es esa región. Fíjate que cuando aquí tenemos 0 y cuando Z vale 2, X cuadrado vale 2 y por lo tanto esto que está acá es raíz de 2. ¿Estás de acuerdo? Entonces vamos a tener que, podemos ver a X entre dos números, 0 y raíz de 2. Z entre dos funciones. ¿Cuáles funciones? La que está abajo y la que está aquí arriba. ¿Verdad? El Z va a ser mayor o igual que X cuadrado y menor o igual que 2. ¿De acuerdo? Y eso sería la región vista en el plano XZ. Y ahora después, ¿qué hacemos? Nos vamos a R3. Entonces, para cada punto acá, para cada punto de la forma X, Z, porque estoy en el plano XZ, el mínimo valor que va a tener Y, ¿quién va a ser? El mínimo valor de Y es 0, ¿sí? Porque estoy acá. Y el máximo valor va a ser cuando estoy sobre este paraboloide. El máximo valor va a ser, bueno, cuando estoy sobre el paraboloide tengo que despejar Y de acá, ¿sí? Va a ser la raíz de Z menos X cuadrado. ¿Por qué más la raíz? Porque hay dos posibilidades para, cuando despejo Z está más la raíz y menos la raíz, ¿verdad? ¿Por qué no menos la raíz? Porque Y es mayor o igual que 0. Y entonces necesito la parte positiva nada más, o la parte no negativa. Y entonces esta sería la integral, la región. ¿Cómo sería la integral en este caso? La integral de X de Y de Z sobre W. Esa integral sería, vemos acá esto, la integral entre 0 y raíz de 2, la integral entre x cuadrado y 2, la integral entre 0 y raíz de z menos x cuadrado. Y aquí sería x, primero de y, después de z y después de x. ¿Ok? Pero también puede verse de otra forma, ¿no? También podría proyectarlo en el plano ZY. Entonces habrían otras posibilidades para calcular esta integral. ¿Okay? O sea, lo que quiero decir es que lo hicimos de esta forma en las láminas, ¿okay? Pero la verdad es que puede ser que ese orden no sea el más conveniente, porque, bueno, en este caso la función que tenemos, la función x, es una función súper fácil de integrar, ¿okay? Pero si hubiese sido la función e a la menos x cuadrado, esa que vimos en el ejemplo de ayer, ¿recuerda? Esa integral, si la integro con respecto, esa función, si la integro con respecto a x, resulta muy complicado, ¿no? Imposible, de hecho, con las herramientas que tenemos y dependiendo de qué es lo que queramos calcular. Pero posiblemente en otro orden sí que pudiéramos hacer el cálculo. ¿Okay? Entonces, hay que tener en cuenta acá que el orden en que yo voy a integrar también depende de la función que voy a integrar. Así que posiblemente me convenga no este orden, sino otro. Okay. En este caso no pasa nada, ¿sí? Este orden está bien, ayuda a resolver, a calcular la integral, de manera que no importa. Pero hay otras posibilidades. Aquí, esto es lo que estaba diciendo, aquí proyecté sobre el plano YZ, ¿ok? Que es la otra opción que no vimos, ¿no? Entonces la integral tiene que dar lo mismo.
Mm, Bueno, vamos a tratar de ver esta rápidamente, sí. Aunque creo que ya tú tienes clase en otro lado, ¿no? No, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Voy a detener la grabación. eh, y dejamos esto hasta acá. La próxima clase